Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Domínguez. Esta es una entrevista sobre la planificación familiar. La primera pregunta dice, ¿qué sabe usted de la planificación familiar? Lo que yo sé es planificar eh, acerca de cuántos niños uno puede tener y los métodos para planificar la familia. La segunda pregunta dice, para usted, ¿cuál es la importancia de la planificación familiar? La importancia es que uno planifica cuántos niños va a tener, ¿verdad? Para que uno da lo necesario a los niños que necesitan en la vida, ¿verdad? Hablando de educación y alimentación. La tercera pregunta dice, ¿existe una edad para comenzar a utilizar un método de planificación familiar? Bueno, pienso que la planificación familiar es entre pareja, ¿verdad? Y sabemos que hay parejas que se casan a los 18 años y si ellos quieren planificar, es el momento que pueden utilizar o planificar la familia. La siguiente pregunta dice, ¿en su familia se habla de la planificación familiar y por qué? Sí se habla, pero no mucho. Pienso que es como unos 50% que hablamos de eso con mi familia, ¿verdad? Y la razón, porque a veces platicamos con los niños, ¿verdad? Planificar cuántos niños van a tener y cuáles son las razones si van a tener muchos niños, ¿verdad? Es una gran responsabilidad y afecta la situación económica en la familia. La siguiente pregunta dice, ¿conoce usted qué son las ITS? Sí la conozco. La siguiente pregunta dice, ¿usted cree que el aborto es un producto de falta de planificación familiar? Eh, Pienso que sí es parte de eso, ¿verdad? Porque no se planifica bien y posiblemente que a pocos meses que dan a luz a un bebé ya está embarazada la mujer y es parte de eso porque a veces la mujer empieza a trabajar, no se cuida y eso afecta. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los métodos de planificación que usted conoce? Bueno, en mi familia, antes, ¿verdad? Cuando nos casamos con mi esposa, ¿verdad? Es la inyección hay uno de 3 meses y de 6 meses, me acuerdo que se llama Depo-Provera. ¿Algún método de planificación familiar que usted utilice y recomiende? Bueno, estuvimos utilizando lo que es la inyección, dije anteriormente, y recomiendo a las parejas que es bueno utilizar eso porque eso es gratuito. Ahora si alguien lo quiere comprar, pues se vende, ¿verdad? Es gratuito en el Centro de Salud CAP que está en nuestro país. La siguiente pregunta dice, ¿qué impacto tiene la planificación familiar dentro de nuestra sociedad? Bueno, en nuestra sociedad el impacto es que si tenemos 3 niños, planificamos 3 o 2 niños, ¿verdad? Es la educación. Cada pareja o papá o mamá pueden darle a los niños que necesitan. La última pregunta dice, ¿por qué no hay tanto apoyo en la planificación familiar? Bueno, creo que hay diferentes razones porque en nuestro pueblo donde estamos, creo que aquí sí se planifica. La mayoría de parejas planifican y se protegen, digámosle. Pero en las comunidades, pues
nuestra gente piensa muy diferente, ¿verdad? Y sabemos que dicen que los niños es un regalo de Dios, es la forma de pensar de la gente, no piensen ellos en la educación, la alimentación, eso es lo que pasa en las comunidades, pero aquí en nuestro pueblo, sí, la mayoría de gente se planifican. Estas han sido todas las preguntas, gracias. De nada. ¿Cuál es tu nombre? Manuela Suar Morales. Te voy a hacer una entrevista sobre la planificación familiar. La primera pregunta es, ¿qué sabe usted de la planificación familiar? Pues tal vez es muy poquita la respuesta, pero creo que es un tema que va de acuerdo a las parejas para que se tome una decisión sobre cuántos hijos desea tener uno, dependiendo de la situación económica que se encuentra, según piense yo. La siguiente pregunta es, para usted, ¿cuál es la importancia de la planificación familiar? Pues es muy importante porque hoy en día pues vemos a muchos niños sufrir por desnutrición muchas veces o en enfermedades por ser que las parejas tienen varios hijos y no se llega a lograr cubrir lo que ellos necesitan. En cambio, así planificándolo, pues creo que se puede dar, aunque sea humildemente, pero se puede dar lo necesario a los hijos. La siguiente pregunta es, ¿en su familia se habla de la planificación familiar y por qué? Pues creo que es muy importante hablar de este tema en la familia porque así como yo que tengo hijas, pues creo que necesito darles a entender que no es solamente de tener hijos o traer hijos al mundo, sino que eso es una responsabilidad, por lo cual hay que pensar cómo poder tenerlos, si es bueno o no. ¿Conoce usted qué son las ITS? Sí. ¿Cree usted que el aborto es un producto de la falta de planificación familiar? Sí, es un tema también importante porque creo que hay muchas señoritas hoy en día que no saben a lo que se meten y ya cuando ellas ya están embarazadas, pues creo que se dan cuenta que para ellos es un error lo que se cometió, pero eso hubiera sido algo que se podía resolver teniendo la planificación familiar, o antes sea casada o no casada, pero deberían de saber de la planificación familiar. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los métodos de planificación que usted conoce? El collar anticonceptivo y la T de cobre. ¿Algún método de planificación familiar que usted utilice y recomiende? Pues personalmente tal vez recomendaría el collar anticonceptivo por ser que no se inyecta nada, no se introduce nada en el cuerpo, es por decirle así naturalmente, pero dependiendo tiene que ver mucho el acuerdo con el esposo para poder tomar esta decisión. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene la planificación familiar dentro de nuestra sociedad? Pues yo creo que el impacto sería bastante si todos nos pusiéramos de nuestra parte tomar en cuenta, pero como no, entonces por eso es que no hay tanto impacto. Hay muchas parejas que tienen muchos hijos, muchas mujeres se quedan así madres solteras por ser que no se toma en cuenta, pero creo que sí haría un gran impacto si todos pusiéramos de nuestra parte tomar en cuenta esta planificación. La última pregunta es, ¿por qué no hay tanto apoyo en la planificación familiar? Porque muchos consideran que esto no es importante, que para ellos es de casarse o no casarse, pues se pueden tener los hijos que uno quiera tener, pero realmente en nuestra situación hoy en día
Vuelvo a repetirlo, quizás por la economía que nos está perjudicando bastante, y los que son dañados pues son los hijos, porque ellos son los que sufren las consecuencias de tener varios hijos. Sé que eso es una bendición de Dios en partes, pero por ser una bendición creo que hay que cuidar de ellos también. Esto ha sido todo sobre la entrevista. Gracias. De nada. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Marta Quinn. Esta es una entrevista sobre la planificación familiar. Entonces vamos a empezar. Y la primera pregunta es, ¿qué sabe usted de la planificación familiar? He escuchado muchas veces que la planificación familiar es algo donde se debe tener ciertos números de niños y no dejar que sean muchos niños, dependiendo de la capacidad de las familias o de las parejas. Es algo que se debe planificar entre el hombre y la mujer. Y la siguiente pregunta es, para usted, ¿cuál es la importancia de la planificación familiar? Pienso que es importante hacer la planificación familiar para no dejar tener mucha familia, y que a la larga y que después de mucho tiempo pueda que una familia no logre mantenerlos, porque hay que pensarlos bien. ¿Con cuántos niños? ¿Con cuánto de familia? Dependiendo el recurso, el trabajo o lo que se dedica a la familia, la pareja. Entonces se debe pensar bien. Pienso que planificar es determinar un número de hijos que la pareja vaya a tener. La siguiente pregunta es, ¿existe una edad para comenzar a utilizar un método de planificación familiar? En mi manera de pensar, debe haber una edad, porque no todas las parejas se casan de una edad muy fuerte. Hay parejas también que ya son de edad adelantada. Pienso que deben de pensar ahí o consultar con un médico cuánto tiempo pueden tener sus hijos y en cuánta cantidad pueden tener, aun cuando su edad no la vaya a permitir tener más hijos. La siguiente pregunta es, ¿en su familia se habla de la planificación familiar y por qué? En lo personal no, porque yo soy una persona un poquito de tiempo atrás, que entonces ese tiempo se hablaba poco la planificación familiar. Entonces en el tiempo que yo he oído de planificación familiar es muy poca. ¿Conoce usted qué son las ITS? No lo conozco, si me podría explicar un poquito. En este tiempo no he escuchado algo así. Las ITS son infecciones de transmisión sexual que se dan ya que muchas parejas no utilizan ningún método para protegerse a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cree usted que el aborto es un producto de falta de planificación familiar? Sí, si ha sido algo planificado en la familia o de la pareja, no debió darse un aborto, porque no está bien que ya haya quedado el bebé y luego lo tengan que hacerle daño. Es una vida prácticamente lo que ya está ahí, porque he escuchado que el aborto es algo que ya está y luego las personas o las parejas deciden otra cosa. Entonces eso es como quitarle vida a una persona que ya está ahí. Entonces yo no cuento con el aborto personalmente, no debería darse en las parejas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los métodos de planificación que usted conoce? He escuchado de ampollas, he escuchado de pastillas anticonceptivos. Yo nunca lo practiqué en el tiempo ahora que estamos. He escuchado, no sé cuál será la funcional y qué resultado tendrá. ¿Algún método de planificación familiar que usted utilice o recomiende? Algo a esto nunca lo usé y no podría recomendar.
La siguiente pregunta es, ¿qué impacto tiene la planificación familiar dentro de nuestra sociedad? Es algo que no debería darse. Debería de estar aún mejor las cosas con las familias y las parejas. Y la última pregunta dice, ¿por qué no hay tanto apoyo en la planificación familiar? Por lo mismo, las parejas muchas veces no tienen las comunicaciones, las confianzas, entonces poco hablan de esto cuando que es un tema muy importante para parejas, para familia, porque entonces se debe arreglar muchas cosas y no tener problemas después que hay muchos hijos o que sufren los niños o que no puedan vestirlos o no puedan calzarlos porque no ha habido una mejor comunicación para planificar cuántos hijos deberían tener las parejas. Es muy importante este tema, pero es poco lo que se habla. Estas han sido todas las preguntas y gracias por la... Estoy para servirles. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Cruz. Y vamos a hacer una entrevista sobre la planificación familiar. La primera pregunta dice, ¿qué sabe usted de la planificación familiar? La planificación familiar es un conjunto de técnicas que se realizan tanto individualmente o en pareja. En ello hacen uso de los métodos anticonceptivos, en donde deciden a cada cuánto tiempo desean tener hijos o cuántos hijos desean tener. La siguiente pregunta es, para usted, ¿cuál es la importancia de la planificación familiar? Una de sus importancias sería evitar los embarazos no deseados. La siguiente pregunta dice, ¿existe una edad para comenzar a utilizar un método de planificación familiar? Podría ser en la mayoría de edad. La siguiente pregunta dice, ¿en su familia se habla de la planificación familiar y por qué? Sí se habla con tal de tener ciertas prevenciones dentro de un futuro. ¿Conoce usted qué son las ITS? Sí. ¿Cree usted que el aborto es un producto de la falta de planificación familiar? En casos sí, en casos no. Podría ser que sí, porque la persona no ha decidido específicamente tener un hijo o no está entre sus planes tener un hijo. Y puede ser que no, ya que puede haber deseado estar embarazada, pero por algún motivo surge un aborto espontáneo. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los métodos de planificación que usted conoce? Sería los condones masculino, femenino, los anillos menstruales, las pastillas anticonceptivas, las inyecciones hormonales. ¿Algún método de planificación familiar que usted utilice y recomiende? Recomendaría el uso de los condones. No es al 100% seguro, pero sí evita las infecciones de transmisión sexual. La siguiente pregunta dice, ¿qué impacto tiene la planificación familiar dentro de nuestra sociedad? Podría ser la prevención así de embarazos no deseados y conocer específicamente el caso económico en el que nos encontramos. La última pregunta dice, ¿por qué no hay tanto apoyo en la planificación familiar? Se podría decir que por ciertos estereotipos que se tienen en ciertos lugares, ya que específicamente en áreas rurales aún se tienen esas ideologías en que es pecado hablar de ciertos temas. Esta ha sido toda la entrevista. Gracias.